santidad. Buenas tardes. Bueno, no soy yo quien les voy a preservar la santidad de Dios, quiero decir eso de antemano. Yo les voy a contar de eso, pero no me toca a mí preservar a nadie. Es bueno que estamos tocando este tema hoy y estamos ya concluyendo la serie de predicaciones que hemos compartido durante el último mes sobre los temas de la reforma, de la teología reformada, del cual venimos nosotros los presbiterianos, y pues hablando un poco del acento especial, podemos decir, que tenemos nosotros como cristianos descendientes de este ramo de la reforma de la Iglesia Católica, hacia los protestantes que hoy en día nos decimos, empezando con Juan Calvino, bueno, con Martín Lutero, pues claro, él fue quien empezó todo, pero nosotros seguimos más la teología, las interpretaciones que empezó Juan Calvino en ese tiempo de la Reforma. Estamos hablando de qué es el acento especial que tenemos, tenemos como herencia, podemos decir. Pues cada quien, pues, uno lee su Biblia e interprete según su conciencia, pero podemos celebrar esta herencia que tenemos de la teología reformada, y los acentos especiales, podemos decir, que nos pone en cuanto a la interpretación bíblica del Evangelio. Estamos llegando al fin de esta serie. Empezamos decimos, en inglés decimos tulip, en español decimos mejor los 5 puntos del calvinismo, porque eso de tulip no funciona bien en inglés, pero no tanto en español, entonces no hablamos de tulip en español, hablamos de los 5 puntos del calvinismo. Empezamos con la depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible. Ya hablamos de esos temas. Y hoy concluimos con perseverancia de los santos. Y a veces, como hemos dicho, estos temas nos ayudan, los títulos nos ayudan a recordar los temas, pero necesitan algo de explicación. Y esto es otro que necesita algo de explicación cuando hablamos de perseverancia de los santos, porque quizás nos podemos confundir de algunas cosas. Primeramente, hay que hablar y aclarar qué es un santo. Hay que hablar de eso. Porque sabemos que en diferentes iglesias, diferentes tradiciones cristianas, sobre todo la iglesia católica es muy diferente que las iglesias protestantes en ese sentido. También en los Estados Unidos hay un equipo de fútbol americano que se llama Los Santos de Nueva Orleans, y cuando uno dice Los Santos en inglés, luego si yo pongo en Google una búsqueda de Los Santos, llega ese equipo de fútbol primeramente, más que nada, en un equipo de fútbol, pero no estamos hablando de eso, de un equipo de fútbol americano. Tampoco estamos hablando de algo, pues alguna persona perfecta que se murió, a quien podemos orar o que podemos pedir que nos apoye o de alguna forma así. Tenemos otro sentido de la palabra santo basado en la Biblia, nuestra interpretación de la Biblia, que podemos decir simplemente los santos somos personas que pertenecemos a Dios. Eso es un santo. Estamos hablando de cualquier persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que se llama cristiano. Ellos son santos, nosotros somos santos. No tiene que ver con su conducto en especial. Hay personas, en inglés tenemos un dicho, I'm not a saint, ¿verdad? Es algo muy conocido en la sociedad. Yo no soy un santo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir mi conducta, ¿verdad? Yo me equivoco, yo no soy un santo, yo me equivoco. Así se dice en la cultura, y por eso se confunde. Tenemos una idea de un santo como una persona perfecta
que nunca comete ningún pecado, que siempre, no sé, siempre asiste a la iglesia, siempre sigue la voluntad de Dios, nunca se equivoca de ninguna forma. Esa persona es un santo, no, yo no soy un santo. Muchas personas dicen así. Pero aquí no estamos hablando de conducto, estamos hablando de pertenencia, ¿verdad? Estamos diciendo, pertenecemos a Dios. Somos pecadores, desgraciadamente, vivimos en un mundo, estamos afectados por el pecado, entonces tenemos problemas, pecamos, equivocamos, pero seguimos siendo santos, amén. Es lo que nos enseña la Biblia. Me gustan mucho las cartas, lo que decimos los epístolas, las cartas que vienen en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, la mayoría de ellos. Y Pablo siempre, en especial, cuando él escribe una carta, podemos ver Efesios, Romanos, Corintios, todas esas cartas que escribió el apóstol Pablo, él casi siempre, hay algunas veces que no lo hace, pero casi siempre cuando escribe a esas iglesias, él empieza diciendo, carta hacia los santos en ciudad X, ¿verdad? Sea en esta ciudad, la otra ciudad, de Roma, está hablando a los santos, y lo que él quiere decir es la iglesia. Cuando él escribe a la iglesia, dice a los santos, gente viva, que está con él, que como él comete pecados, somos los santos, nosotros. Los que creemos en el Señor Jesucristo somos los santos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de perseverancia de los santos, estamos hablando de personas que creen en el Señor Jesucristo. La otra palabra que puede causar alguna dificultad es eso de perseverancia, a ver si lo digo bien, perseverar. En inglés también, persevere, da el sentido de que es el santo que hace el esfuerzo, ¿verdad?, de perseverar. Y tenemos que aclarar, quizás nos equivocamos fácilmente en eso, que no estamos hablando del trabajo, por decir, del santo, de la persona de la iglesia, del creyente. No estamos hablando de que esta persona se esfuerza tanto. Eso es el significado de la palabra, ¿verdad? Seguir luchando, seguir adelante sin importar el costo. Tenemos la imagen de un superhéroe, ¿no? Un santo, otra vez, un santo, una persona que nunca se equivoca, que siempre sigue fiel hasta la muerte, ¿verdad? Qué bien, pero eso no es el sentido de esta doctrina que nos estamos tratando hoy. Más bien, podríamos decir santos preservados, disculpen, porque son dos palabras diferentes, en inglés es de la misma palabra, pero santos preservados, podemos pensar más bien así. No estamos hablando del santo y su trabajo, sino el trabajo de Dios en preservar el santo, preservar los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos, los creyentes más bien en el Señor Jesucristo. Dios los protege, Dios los preserva. Eso es lo que estamos enfocando en esta doctrina que viene al último de los 5 puntos del calvinismo. ¿Por qué hay que hablar de esto? Porque hay personas que enseñan, que platican de esa idea de que uno puede creer y luego perder su creencia. Uno puede poner su confianza en el Señor y luego pues caerse, perderlo de alguna forma. Pero el argumento de la iglesia, de la teología reformada, de la iglesia presbiteriana, en su origen es que no es así. Si Dios va a salvar a una persona, esa persona va a ser siempre salva. Es Dios el que preserva, no nosotros, ¿verdad? Dios salva una vez por siempre. Si Dios es el que está salvando a la persona, Dios no se equivoca, ¿verdad? Si Dios salva a una persona, si Dios rescate a una persona, a una alma, no se va a equivocar después, oh, yo no sabía que esa persona iba a ser malo, ¿verdad?
Dios sabe de antemano todo, no se equivoca. Entonces, eso es el énfasis que se quiere hacer, es en el trabajo de Dios. El trabajo que hace Dios en las vidas, en las almas de las personas. Dios salva una vez por siempre. Y hay varias escrituras que debemos de tener en mente cuando estamos hablando de esta doctrina de la iglesia. Podemos empezar con Efesios 1, versículos 13 y 14. Otra vez el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y los dice que ellos son, o están sellados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Sellados por el Espíritu Santo. Hoy en día, pues quizás nos equivocamos un poco de eso de sellado, porque pues compramos cosas en la tienda. Yo compro un bote sellado y yo lo puedo abrir, ¿verdad? Yo puedo quebrar el sello. Pero en estos días, en el tiempo del apóstol Pablo, estaba hablando de otro pensamiento. Que en esos tiempos el rey o el emperador tenía un sello. Y cuando él ponía su sello a una cosa, sea una carta, sea un parte de su propiedad, y pone su sello como emperador o como rey, eso está ya para siempre apartado para esa persona solamente. Nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar, solamente el rey. ¿Verdad? Y eso es el sentido que el apóstol Pablo tiene cuando él dice que somos los creyentes en el Señor Jesucristo, sellados por el Espíritu Santo. Si pertenecemos al Espíritu Santo, si pertenecemos a Dios, estamos marcados por el Rey. Nadie nos puede tocar, jamás. Ese es el sentido que Él quiere dar, sellados por el Espíritu Santo, para siempre. No se puede quebrantar este sello, no se puede abrir, solamente Dios lo puede hacer. Bueno, en Juan capítulo 10, estamos en nuestros estudios bíblicos estudiando el libro de Juan. Leímos en el capítulo 10, versículo 28, está orando Dios al Padre, Jesús, el Señor, al Padre. Y dice que nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando de las personas que confían en Él, las personas que han puesto su fe en Él. Dice que nadie les puede arrebatar de la mano de Dios. Y creemos en eso. Si dice nadie, pues nadie. No importa la situación, nadie lo puede hacer. Romanos 8, 35 a 39, lo que leímos hoy en el culto, el famoso capítulo. Yo les recomiendo, en algún tiempo, si se sienten un poco apartados de Dios, les recomiendo que lean este capítulo 8 del libro de los Romanos. Es algo muy fuerte, la visión que Pablo nos da del amor de Dios, del cuidado de Dios, de su decisión de amarnos sin importar lo que viene, ¿verdad? Sin importar los problemas. Y hay que recordar, leemos ahí que nada nos puede separar de Dios. Está hablando en la iglesia que está experimentando oposición, está experimentando ataques, está experimentando persecución, ¿verdad? Hay gente que los quieren hacer daño por su fe en Cristo, y algunos deudan, ¿verdad? Tienen sus deudas. Imagínense a ustedes, es difícil para nosotros levantarnos temprano y venir a la iglesia aquí en el sur de Florida. Imagínense si su vida estaba en peligro si venían a la iglesia. ¿Vendrían o se quedaran en casa mejor? ¿Verdad? Hay hermanos en el mundo que enfrentan eso cada domingo. En Egipto, donde yo vivía, hay terroristas que explotan bombas en las iglesias, y uno a veces va a la iglesia sin saber si va a regresar, ¿verdad? Sin saber que si va a regresar con vida o va a ir directamente al cielo. Ya
de una vez que estoy en la iglesia, ya me voy. Pero ellos están bajo peligro mortal. Y tienen que hacerse la pregunta, que si yo realmente creo en eso o no, porque mi vida depende de la respuesta, ¿verdad? Entonces, a ellos Pablo está hablando y dice, no se preocupen, no hay nada que nos puede separar de Cristo. Habla de hambre, de peligros, de violencia, espadas, dice, nada nos puede separar de Cristo. Y eso es lo que enfatizamos también en nuestra tradición. Hay que recordar también en el tiempo de la Reforma había algo parecido. Habían batallas mortales. La Iglesia Católica contra la Iglesia Protestante, habían ejércitos peleando. Cuando uno hablaba de la teología, no era una idea nada más. Era una cosa muy seria. Levantarse y decir, yo soy parte de esta iglesia, puede costar la vida, ¿verdad? Entonces, de eso estaba hablando el apóstol Pablo, de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces viene siempre la pregunta, y los hermanos que no creen en eso de la perseverancia de los santos, ellos creen de otro lado, de que la salvación se puede perder, ¿verdad? Que se puede perder. Entonces ellos van a decir, bueno, podemos ver mucha gente que parece que tiene fe, que dice que yo soy creyente en el Señor, y luego se caen. ¿Qué tal ellos? ¿Qué tal uno que dice hoy que yo soy creyente en Cristo y mañana se convierte a otra religión? ¿Qué tal esas personas? Nos pueden preguntar eso. Bueno, mi respuesta es que yo no sé, porque yo no soy Dios. Así yo contesto la cosa. Pero según mi punto de vista y la tradición reformada, podemos ver dos respuestas. Quizás hay más respuestas que no sabemos, pero en principal podemos pensar en dos respuestas. Primeramente, quizás nunca creyeron. Quizás. Vemos en el mundo, pues, gente que asiste a la iglesia por muchas razones, y no siempre es fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Otra vez en el Medio Oriente, entre los cristianos, pues a veces, como se acostumbra de que los cristianos solamente pueden casarse con otros cristianos allá, entonces se ven muchos jóvenes que vienen a la iglesia buscando quizás oportunidades para casarse más adelante. Vienen por diferentes razones. A veces yo he visto gente de negocio que llegan a la iglesia y no entran al culto, se quedan afuera haciendo un tratado comercial entre ellos y poniéndose de acuerdo, intercambiando papeles y todo eso. O sea, no vinieron para alabar a Dios, vinieron por otras cosas. Entonces, eso puede ser en algunos sentidos. Cuando vemos una persona que parece muy entregada al Señor, pero luego ya no está. Ya dice que yo soy ateo, o dice que yo no creo en esas cosas de la religión, ya. Puede ser que nunca creyeron, que no entendieron bien el Evangelio desde el principio. Para mí, uno de los versículos que me espanta más en la Biblia es eso de Mateo 7, versículo 23. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que dice el Señor Jesucristo que ya en el día del juicio van a llegar gente ante Él y van a decir, Señor, Señor, ¿verdad? Acuérdense de mí. Yo estuve todos los días en la iglesia presbiteriana, primera iglesia presbiteriana de X lugar, ¿verdad? Fiel, seguía yo fiel, siempre dando de mi dinero, mi diezmo, ¿verdad? Aportando a la iglesia, siempre estuve ahí, ¿verdad? Otro va a decir, yo fui pastor de esa iglesia, siempre predicando el Evangelio, ¿verdad? Sin fallar, sin faltar, trayendo gente a tu iglesia, ¿no te acuerdas?
Haciendo milagros, dice, yo eché demonios en tu nombre, algunos van a decir. Yo trabajé en tu nombre, Señor, no me conoces. Yo hice esto, yo hice el otro. Y Jesús dice que Él va a decir, apártense de mí, no les conozco. Es que esas personas nunca entendieron el Evangelio, no conocieron al Señor Jesucristo en su corazón. Ellos hacían bastantes cosas, ¿verdad? Servían de bastantes maneras, pero perdieron lo más importante, que era creer en el Evangelio, poner su fe en el Señor Jesucristo. Lo perdieron. Y eso es algo que nos debe de preocupar a todos, para asegurarnos que realmente estamos poniendo el énfasis correcto en nuestras vidas. No solamente llegar a la iglesia, no solamente dar nuestro dinero. Vemos hermanos que no asisten a la iglesia, pero quieren mandar un cheque y decir que yo soy miembro, ¿verdad? Bueno, pero eso no es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es poner su fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros los pastores también, los ancianos gobernantes, todos tenemos la misma medida, ¿verdad? Que si creemos o no importa qué hicimos, es de que si creemos o no, lo que debemos de ver. Entonces, eso es una posibilidad, que quizás esas personas nunca creyeron, nunca entendieron el Evangelio. Como dice el Señor, no me conocían, no me conocen. O puede ser, en muchas situaciones, puede ser que quizás ellos se encuentran y buscan. Tenemos una palabra muy buena en inglés, pero no encuentro una palabra parecida en español. Ausentes sin permiso, es algo que dicen quizás en el ejército, ¿verdad? En inglés tenemos la palabra AWOL, absent without leave, ¿verdad? Es algo que usa el ejército. Y se trata de un soldado que no está presente en su lugar donde debe de estar ahora. Se dice ausente sin permiso, ¿verdad? Puede suceder que uno está sirviendo en el ejército, sale de su base con permiso por alguna razón, una oportunidad de vacaciones o de salir a comprar o algo así, o un fin de semana, y se debe regresar a cierta hora, reportarse, por decir, el lunes a las 7 de la mañana debe de reportarse ahí en la base militar. Pero algo sucede, quizás se equivoca de la fecha o se aparta en el horario y llega a las 7 de la mañana, no está en su lugar. Entonces lo marcan así, ausentes sin permiso, los ponen en una lista. Y si no se reportan pronto, van a tener problemas con el ejército. ¿Entienden? Bueno, puede ser que estas personas que parecen caerse en muchas de las veces se encuentran simplemente ausentes sin permiso, ¿verdad? No quiere decir que esa situación de ellos es permanente. Dios todavía está trabajando en sus corazones. No sabemos cómo van a terminar las cosas en su vida, pero ellos no están afuera por siempre, sino simplemente no están presentes en estos momentos. Una historia que comparte el Señor Jesucristo, que nos da quizás el mejor vista de esto. Yo estuve pensando en muchos ejemplos, pero siempre me llegaba esta imagen de esta historia tan famosa en Lucas 15, versículos 11 al 32, que decimos la parábola del hijo pródigo. A lo mejor ustedes lo conocen. Es una historia increíble, casi todo un capítulo de la Biblia hablando de esta historia, y el Señor no le pone ninguna interpretación. Él nomás comparte la historia, porque uno debe de entender qué es lo que quiere decir. Si se acuerdan de la historia, habían dos hijos de un señor, un padre,
tenemos que imaginar Dios, ¿verdad? Y uno de los hijos, el más joven, llega a su padre y dice, dame mi parte de su herencia que ya me voy, ¿verdad? Y era una cosa, pues hoy en día es una cosa horrible un hijo decir eso a sus padres, ¿verdad? Pero en ese entonces era peor, era como decir, yo espero que te mueres pronto, porque yo quiero mi dinero, porque es cuando recibían su herencia, ya que el padre se moría. Y decir, pues para mí eres muerto, ya te moriste, dame mi dinero, me voy, ¿verdad? Entonces el padre, bueno, bien, ahí está, le dio su dinero y el muchacho se fue y dice que pues gastó todo en una vida de perdida. No sé exactamente cómo dice en español, ¿se acuerdan de la palabra? No me acuerdo de cómo lo ponen en las traducciones de la Biblia en español, pero da la idea de que él gastó todo, ¿verdad? Gastó todo en desperdicio, algo así, ¿verdad? Desperdicio, ¿verdad? Que lo gastó en una vida horrible, ¿verdad? Podemos imaginar aquí en Florida, pues las drogas, las mujeres, muchachos, ¿no? Lo que sea, y ya perdió todo. Y de repente se despertó un día. Dice el Señor que vino así, ¿verdad? Que de repente pensó, en la casa de mi padre hay comida. Él ya no tiene comida, ya no tiene amigos, ya no tiene casa, está ahí muriéndose de hambre. Y se acuerda, en la casa de mi padre nadie se muere de hambre. Dice, a lo mejor voy a regresar. Pero practicó, tenía todo un speech que quería decir ¿qué le voy a decir a mi padre? ¿Cómo yo he fracasado? Y dice que voy a ir a mi padre y le voy a decir que yo no soy digno ya de ser su hijo, pero por favor contrátame como un empleado, como un esclavo o algo así, para que tenga que comer, para que no muera de hambre. Eso es lo que esperaba él cuando regresó ante su padre, ¿verdad? Arrepentido. Pero el padre lo abrazó, ¿verdad? No le escuchó nada, lo abrazó, corrió, lo abrazó y llamó a una fiesta y dijo, mi hijo que estaba muerto ya ha regresado, ya está vivo. Y eso para mí es un buen ejemplo de ese pensamiento, que quizás hay muchas personas en este mundo que están en ese camino perdido, ¿verdad? Empezaron bien, pero ya se fueron para otro lado y no saben qué están haciendo. Y un día Dios les va a tocar y les va a recordar de quiénes son, de que son sus hijos, de que no están perdidos, de que hay un Dios que les ama, que todavía les quiere. Amén. Y quizás nos toca a nosotros, si conocemos a personas así, ponerles ante el Señor en oración, quizás hablar de ellos, recordarles, aunque ustedes ya no creen, hay un Dios que todavía cree en ustedes. Hay un Dios que todavía les ama, que les quiere, que no les quiere abandonar. Amén, que no les ha abandonado. Y esa historia también nos acuerda de que no nos toca a nosotros juzgar quién pertenece a Dios o quién no. No sabemos cómo Dios está trabajando en las vidas de esas personas. Podemos ver gente aquí, pues, que parecen perdidos, y es fácil para nosotros juzgar y decir, ellos no son parte de Dios, ¿verdad? Vemos sus problemas, sus adicciones, que dice que son ateos, que no creen en nada o cambiaron de religión. Pero podemos ver muchas personas que han pasado por todo eso y luego, como dice el Señor, llegaron así, se despertaron de eso. Tuve la oportunidad una vez de conocer a un pastor que vino a mi universidad para hablar con un grupo de estudiantes y me invitaron a comer con él y su historia fue muy interesante para mí. Empezó como un joven
en una iglesia, yo creo que una iglesia católica, pero sin conocer, sin saber el Evangelio. Y ya llegando a la edad de un universitario más o menos, se hizo ateo, ya no creía en nada. Pero poco a poco se sintió que había algo, no sé, espiritual en este mundo. Entonces se metió en el ocultismo y luego dejó todo eso y se hizo budista. Y fue al oriente y se puso ahí a estudiar todas esas cosas, ¿verdad? Aprendió todo y un día despertó y dijo, esto no es verdad. Y se puso otra vez a estudiar la Biblia y ya pues creyó en el Señor. Por primera vez entendió el Evangelio y puso su fe en el Señor Jesucristo y se hizo pastor bautista. Y ya cuando lo conocí, ya había pasado, imagínense, por todo ese camino alrededor del mundo, ¿verdad? Una vida perdida, ausente sin permiso de la presencia de Dios. Pero regresó, porque Dios siempre estaba trabajando en su corazón hasta el fin de traerlo de nuevo. Y es la realidad espiritual que vivimos en este mundo. Entonces tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que hablar con la gente. Quizás nuestros familiares, algunas personas se encuentran así. Quizás algunos de ustedes que están aquí se sientan así, muy lejos de Dios, sin tener la relación que quieren tener. Entonces hay que recordar que Dios está trabajando y tenemos un papel en esto, de orar, de amarles y de recordar que siempre Dios tiene amor para los suyos, que están sellados para siempre. No importa cómo caminan en su vida, Dios los tiene y los va a traer. Amén. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu esfuerzo, tu compromiso con tus hijos. Hay que confesar que nosotros no vivimos la vida que debemos de vivir. Y somos muchos que hemos perdido el camino, que hemos apartado de tu voluntad. Pero tu palabra nos acuerda que ya que estamos sellados, no hay forma de quebrantar nuestra relación contigo. Ponemos en tus manos hoy las personas que se encuentran con esa experiencia de la perdición, que se sienten completamente aislados de ti. Pero recordamos de tu palabra, de ese hijo que andaba tan lejos de ti, pero nunca dejó de ser tu hijo. Ayúdanos a amar a los que parecen que no quieren nada que ver con Dios. Porque entre ellos tú estás trabajando en muchos, en sus corazones, que ya los tienes sellados y ellos no lo saben. Ayúdanos a acompañarles, a amarles, a andar con ellos a su lado, comunicándoles tu amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.